Opa, mirá quién está acá, papá. Mirá quién está acá. Mirá quién está acá. Mirá quién está acá. Un genio, un grosso, un crack, un titán, un amigo por sobre todas las cosas. Mi amigo, Leito Abdala. ¿Cómo estás, Leo? Dios te bendiga. Igualmente, Dante, gracias. Santi, gracias a Dios por la ¿Cómo? invitación. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Me sentí por un momento un principio de Dante, con ese Dante. Dante, que te venía escuchando recién y se me mezclaron las cosas. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, amigo. Bienvenido nuevamente a esta que es tu casa. Muchas gracias, Santi. Realmente muy agradecido por la oportunidad y cumpliendo una promesa antigua. Mira Es que cierto, en tu canal hemos hecho promesas y que se han cumplido muchos meses después. ¿Eh? ¿Vos te acordás cuando es hablamos de la cierto, disciplina del secreto? es Que te cierto, dije 2 años antes de hacer el video. Y después es cuando hicimos cierto, ese video, decía, che, Leo, estaría buenísimo que hablamos sobre hermenéutica, cómo se interpreta la Biblia. es ¿Hace cierto. cuánto fue eso? ¿Hace 4 meses? Y ponele Bueno, 4 meses, sí. A ver, hoy la cumplimos. lo importante no es el tiempo, lo importante es que se cumplan las promesas, ¿no? O sea, este es un canal que cumple promesas. Leo Abdala es un tipo que te cumple promesas, es un tipo de los de antes, de honor, ¿viste? Que dice, yo tengo palabra y dice y cumple. Y me encanta que sea así. Si escuchan perros ladrar es porque los míos que están locos ahí afuera. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Bienvenido Leo, bienvenidos todos los que estamos aquí. Este va a ser un stream en el que vamos a abordar un tema que teníamos prometido. Y a ver, digo, teníamos, es multitud, porque yo simplemente tengo prometido prestar el espacio para esto. Acá el crack es Leo Abdala, pero este es un stream, como bien dice Leo, en el que vamos a abordar un tema que estaba pendiente y que tiene que ver con la hermenéutica. Esa hermenéutica católica, esa hermenéutica de los padres, esa hermenéutica del principio de la iglesia, de aquella famosa iglesia primitiva, que cuando uno habla de iglesia primitiva muchas veces tiene que ser un poco más específico, porque ese término primitivo, ¿qué rango de tiempo abarca? Dependiendo de las circunstancias, muchas veces algunos emplean este tipo de términos simplemente con el objetivo de justificar una postura personal, pero acá nosotros vamos a ser honestos intelectualmente hablando, no somos de esos, y vamos a tratar de abordar esta cuestión de cómo los cristianos siempre han estudiado las escrituras, cómo los cristianos siempre han entendido las escrituras, han ido a las escrituras para conocer este mensaje en la palabra de Dios que Dios nos estaba dando. Así que todos los que están del otro lado, por favor, si pueden pasar la voz, si pueden comentar, si pueden compartir, recuerden, el stream no va a quedar posteado, como siempre hacemos. Después yo lo quito, lo edito, dejo solamente la parte de la entrevista y lo vuelvo a subir, ¿está bien? Así que estos ya están todos avisados. No se quejen, Santi, pero llegué tarde. Quédate tranquilo que lo voy a volver a postear. Así que, Leo, hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Pará, porque quizás alguien está desayunando y dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es un nuevo libro de la Biblia? ¿Qué es la hermenéutica, Leo? Claro, bueno, hermenéutica tiene que ver, es el nombre de una materia, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se interpreta la escritura. Es una ciencia muy antigua y el nombre de hermenéutica no tiene relación, o en sus orígenes no tenía relación directa con la interpretación de la Biblia, sino con las reglas de interpretación de un texto cualquiera, que después se aplicó conceptualmente o se adoptó como nombre de la materia que abarca todo lo que es cuáles son las reglas y normativas tras las cuales podemos estudiar las escrituras. Bien. Y, Te hago y una consulta. Perdón, vos sabés que tengo la pésima costumbre de interrumpir, pero hermenéutica, pese a que es el método, vamos a decirlo de esta manera, hay una hermenéutica para libros del mundo, diríamos los ex evangélicos, y hay una hermenéutica particular, específica, para aquel que aborda, por motivos de fe, las Sagradas Escrituras. sí, y Bien, es lo que hace buenísimo. la diferencia, y en esto soy, pero ultra insistente, es lo que hace la diferencia entre ser judío, ser protestante o ser católico. Así de llano. Ok, La diferencia pará, que pará. tenemos es de hermenéutica. Leo es un tirabomba, o sea, ¿cuál es tu hobby, Leo? Tirar bombas. Es buenísima esta. Pará. O sea que a nosotros lo que nos diferencia luego en nuestras conclusiones teológicas es la hermenéutica, es la forma, Exactamente. entre otras cosas, obviamente, ¿no? Pero porque
el protestante va a rechazar, aparte de este tipo de hermenéutica, muchas otras cosas más de la tradición católica, pero particularmente la hermenéutica juega un rol protagónico en la cuestión de aquello que nos distancia teológicamente con ya sean protestantes o judíos. Te lo vamos a plantear de esta manera. Imagínate que vos tenés un conjunto de técnicas que son súper buenas para construirle la cucha de tu perro. Ok. Pero con esas técnicas no podés construir la Torre Eiffel, el Burj Khalifa, ni las Torres Gemelas. Claro. Entonces, para construir cosas grandes, enormes y altas se requieren una serie de técnicas que no son las mismas, aunque tengan cosas en común, no son las mismas que para construir una casita en un árbol para jugar, para la cucha del perro, o una casa de 2 pisos. O sea, no son las mismas. Entiendo. Se requiere una ingeniería, una técnica completamente diferente. Entonces, porque justamente tenemos una ingeniería distinta con técnicas diferentes, es que construimos edificios espirituales diferentes. Y acá el punto es entonces cuál es la ingeniería, cuál es la técnica o la serie de reglas y normas que utilizó Jesucristo para construir su edificio espiritual. Ok. ¿Y en qué nos diferenciamos entonces? ¿Podría entrar algún protestante un poco despistado, viste, cuando vos decís, vi luz y entré? ¿Podría entrar alguno y decir, eso suena muy a sola escritura lo que van a abordar? No, porque justamente si nosotros hubiéramos tenido que agarrar y decir qué video hacer primero, el de hermenéutica o el video sobre la disciplina del secreto, tendríamos que haber hecho primero el de la hermenéutica, luego el de la disciplina del secreto, y recién entonces, dame un segundito que acá estoy coordinando con mi esposa. Tranqui. Le mandamos un abrazo grande a a la esposa de Leo que nos presta Leo cada 2x3. Muchas gracias. Y gracias a todos los que están conectados. Recuerden, si pueden compartir el stream, sería un golazo. Entonces, sobre la base de la hermenéutica, se construye todo el edificio. Vos me hiciste una pregunta acá que justo mi esposa me Tranqui, no pasa nada. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Respecto a la sola escritura. Claro, van a hacer hermenéutica. Claro, van a estudiar las Sagradas Escrituras. Esto es muy protestante. Esto nos lleva a la sola escritura. No, porque justamente lo que vamos a mostrar es que Dios tiene la disciplina del secreto, ya lo demostramos justamente hace unos meses atrás, y además la forma de interpretar la Biblia va de la mano con una Biblia escrita y seleccionada conforme a la disciplina del secreto. Santi, las implicaciones de la disciplina del secreto son centrales al cristianismo. O sea, no es una doctrina accesoria que la guardas en un rincón y que da lo mismo si la tenés o no la tenés. Cambia radicalmente la forma en la que entendés la Biblia e incluso las normas bajo las cuales los mismos apóstoles en la Escritura explicaron la Escritura. Ok. A ver, para aquellos que están medio perdidos, dice, ¿qué es esto de la disciplina del secreto? ¿Qué acaso es una película que me perdí? No, tranquilos. Hay un video, hay una entrevista con Leo Abdala en este canal, y creo que también está en el de Leo Abdala, que lo están poniendo los moderadores constantemente en el chat, que habla justamente de la disciplina del secreto. Así que para no redundar en lo mismo, vamos a suponer que ese video ya ha sido visto, y si no lo viste, anda a mirarlo, y después sacas tus conclusiones respecto a este. Leo, te hago una pregunta a partir de la ignorancia. ¿Podríamos decir entonces que la disciplina del secreto es parte fundamental de la tradición cristiana? Sí, de hecho, la disciplina del secreto es la que justifica la necesidad imperiosa de la tradición oral. Es decir, cuando hablamos de disciplina del secreto, estamos hablando de por qué hay ciertas cosas que se mantienen en secreto, ocultas de lo escrito, de la tradición escrita, y que solo se enseñaban oralmente. Entonces, si toda la iglesia giraba en torno a que había doctrinas que se podían escribir y doctrinas que no se podían escribir, o doctrinas que se podían escribir, pero dentro de ciertos círculos de confianza
y otras doctrinas que ni siquiera dentro de círculos de confianza. Entonces eso significa que la misma escritura, el Nuevo Testamento, gira en torno a la disciplina del secreto. El Nuevo Modela, Testamento, modela y perdón, regula lo que se puede y lo que no se puede escribir en el Nuevo Testamento. Por eso digo, es central para comprender la iglesia primitiva. Si no se, digo algo más, y esto es lo que justo me estaba por decir cuando me interrumpí el mensaje de mi esposa, es que el 100% de los cristianos de la iglesia primitiva, desde el momento en que se bautizaban, conocían la disciplina del secreto. Antes de bautizarse, no conocían la disciplina del secreto. ¿En qué consistía la disciplina del secreto? Bueno, que solamente a los bautizados se les enseñaban ciertas doctrinas en profundidad y se les explicaban completamente. La doctrina de la Trinidad, los sacramentos, la veneración de los santos, el tema del purgatorio. O sea, había un montón de doctrinas que solo se enseñaban de forma oral y que cuando había que ponerlas por escrito, se la ponía por escrito de una forma medio oscura, ¿sí? De manera tal que la sobreentendiera quien ya había sido instruida en ella, ¿sí? De manera de poder aludir a esa doctrina, pero sin revelar su significado en la escritura. Y por eso hay tanta disputa entre los católicos y los protestantes con respecto a los misterios, o sea, los sacramentos, el purgatorio, porque todas esas doctrinas eran doctrinas de misterio que justamente no estaban completamente reveladas en el sentido literal de la escritura, y acá empezamos ya entonces con... manifiestas. No estaban manifiestas explícitamente en el sentido literal de las escrituras, sino en el sentido oculto, en el sentido espiritual del cual vamos a hablar hoy. Entonces, al haber esta distinción entre el sentido literal y el sentido oculto, dijeron, bueno, si Dios lo ocultó, ¿por qué nosotros lo vamos a revelar? Si Cristo nos pidió, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y justamente el video sobre la disciplina del secreto que hicimos con vos mostraba cómo explícitamente los discípulos apostólicos y los apóstoles mencionaban esta disciplina, sea implícitamente o explícitamente, que no enseñaban lo mismo a todos. Entonces, cuando hablamos de la disciplina del secreto, de que hay cosas que se revelan y hay cosas que no se revelan, dijimos, ¿cómo comienza todo? ¿Quién comienza todo? Jesucristo, con este pasaje de Mateo capítulo, creo que es 7:11, si no me falla la memoria, al decir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, o lo hizo Dios al principio. La respuesta es, lo hizo Dios al principio, porque todas las doctrinas de la Iglesia Católica están en la Biblia, todas. Sucede que no todas las doctrinas de la Iglesia Católica se encuentran en el sentido literal de la escritura. ¿Sí? No Entonces, están hay explícitamente manifiestas. exactamente. No, Ok, no están explicitadas, explicadas punto, por así decirlo, en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque justamente son misterios. Y la definición del misterio es que es algo que estaba oculto, no visible en la interpretación literal, pero sí visible cuando empezabas a entender la escritura de un modo espiritual. Y acá entonces es en donde empezamos a enganchar con el tema este de cómo se bien. interpreta la escritura y por qué hace la diferencia. Voy a hacer Entonces, una... Sí, dale. para ir entendiéndote, entonces, toda persona que en el tiempo de los padres apostólicos, por dar un ejemplo, la generación posapostólica, toda persona que se acercaba a las sagradas escrituras, no estoy hablando de Biblia, porque para ese tiempo Biblia como tal no existía, sí estaban las sagradas escrituras circulando en las primitivas comunidades cristianas, toda persona que se acercaba a la sagrada escritura para entenderla plenamente, para entender plenamente el sentido de lo transmitido por medio de la vía escrita, debían presuponer esta tradición transmitida por la iglesia y que muchas veces no estaba explicitado para todo el mundo, sino que se mantenía resguardada en ciertos círculos de cristianos ya bautizados. Sí. De hecho, Ok. como te decía, cuando una persona recién se bautizaba, le decían, mira, yo ahora te voy a revelar lo que antes no podía revelarte. Cuida muchísimo
de no revelar nada de lo que te voy a enseñar ahora. Y una de las pruebas más claras de que existía esa práctica es que tenés en la misa tradicional, en la misa Novujordo tal vez no se percibe mucho, pero en la misa tradicional sí se nota lo que es la división todavía de lo que es la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. Durante la misa de los catecúmenos se leía la escritura, se hacían ciertas cosas, pero las explicaciones que el sacerdote u obispo daba durante la misa de los catecúmenos, a pesar de que se leía la escritura, eran explicaciones de modo tal que no revelaran ni siquiera la existencia de ciertos sacramentos, ni siquiera la existencia de ciertas doctrinas. Cuando luego se retiraban los catecúmenos, empezaba lo que se conoce como la misa de los fieles, y esto los mismos protestantes lo conocen. Lo que sucede es que no saben lo que significa. ¿Y por qué en la misa de los fieles? Porque durante la misa de los fieles se empezaba a hablar de los sacramentos y se empezaba a hablar en el sentido alegórico. Entonces, ¿qué pasaba? Vos agarrabas, tenías una misa de catecúmenos en donde predominaba una predicación basada en el sentido literal de la escritura, mayormente. Pero pasabas a la misa de los fieles y se transformaba en, un sermón alegórico. Empezaron a hablar en términos alegóricos, porque te empezaban a enseñar cómo interpretar todas las cosas que estaban en el sentido oculto de las escrituras tras la alegoría. Y por esto digo que es la diferencia entre un judío, un protestante y un católico, porque el judío no cree en ningún misterio. El único misterio que predicaban los apóstoles era la encarnación de Jesucristo, ¿sí? Que vendría el Mesías, Dios hecho hombre, bueno, no decían Dios hecho hombre, o sea, el Hijo de Dios hecho hombre, a veces decían que era Dios, a veces no iban con los tapones de punta, por así decirlo, a la sinagoga, pero les desvelaban el misterio de que el Mesías había venido y de que estaba, y de que había muerto y resucitado y que había sido ascendido a los cielos y había sido declarado Hijo de Dios. Bueno, la base. Ahora, si vos te fijás, ¿cómo predican los apóstoles? Hacen un mix. Yo te comenté, creo que alguna ocasión, que yo hice un estudio sobre todas las profecías de los 4 evangelios y las clasifiqué en alegóricas y literales. Y la mitad de las profecías más o menos la mitad eran alegóricas y más o menos la mitad eran de interpretación literal. Y si vos te fijas en las predicaciones de Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, ¿cómo empiezan los apóstoles? Mirá que dice el Salmo acá, no dejarás mi alma en el Seol. Anda a agarrar el Salmo ese, ¿sí? Y fíjate si se te va a ocurrir que está hablando de un Mesías resucitado. Algunos pocos judíos se dieron cuenta de eso. O sea, anda a agarrar la escritura y cuando dice, vos fue oída en Ramá, es Raquel que llora a su hijo, anda a date cuenta cuando vos lees ese pasaje de Jeremías, creo que está en Jeremías, de que está hablando de la matanza de los niños por parte de Herodes. O sea, entonces, el Evangelio de Mateo es un ejemplo muy claro de un evangelio que tiene un montón de profecías literales. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Bueno, listo, a ver. La mitad de las veces que se dice algo así en los evangelios es una alusión a una profecía literal. ¿Sí? Profecía literal sería Moisés dijo, creo que es Deuteronomio capítulo 18, profeta como yo les levantará el Señor. ¿Sí? Se está anunciando un profeta, ¿sí? Un Mesías profeta. Pero una interpretación alegórica sería horadaron mis pies y mis manos. Claro. Pasaban junto a mí y meneaban mi cabeza. O sea, vos lees el Salmo y en el sentido literal no te das cuenta de que está hablando un Mesías. Tenés que creer que hay un sentido espiritual que está profetizando un Mesías. Y los apóstoles mezclaban profecías, mezclaban el sentido de que en sus predicaciones aludían a profecías literales y aludían a profecías alegóricas. Los judíos no quisieron creer en las profecías alegóricas prácticamente de ningún tipo. Ellos están completamente cerrados a los misterios. Los protestantes aceptan algunos misterios, los que están explícitamente mencionados en el Nuevo Testamento. Entonces, tenés el misterio de la piedad, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, etc. Tenés el misterio de la iniquidad, el misterio del surgimiento del anticristo, tenés el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, o sea, tenés algunos misterios mencionados. Entonces, como están explícitamente mencionados en el Nuevo Testamento, los protestantes creen en esos misterios. Pero resulta que después vas a los padres de la iglesia y aparece una tercera categoría, los misterios más profundos, las perlas, aquellas que no se podían poner por escrito. Y ahí es donde aparecemos los católicos. Por eso te digo, están los misterios,
los que no creen en ningún misterio, los judíos. Los que creen en algunos, los protestantes. Pero niegan todos los otros misterios que están explicados entre los padres de la iglesia, que son Ujú. los sacramentos, la devoción a los santos, purgatorio, la doctrina del más allá, un montón de otras cosas que nadie se atrevía a hablar explícitamente de ella poniéndolas por escrito. Por eso decía, nadie se ha atrevido jamás a hablar de, por ejemplo, el sacramento de la unción, ¿sí? La confirmación. Entonces los protestantes dicen, ¿a dónde está en la Biblia? Mostrámoslo en la Biblia, que no lo vas a encontrar en el sentido literal. Tenés que recurrir al sentido alegórico de la escritura, porque de allí sacaba la doctrina los apóstoles y los padres de la iglesia. Y ese sentido no lo andaban explicando punto 1, punto 2, punto 3 en las cartas apostólicas, porque eso se enseñaba por tradición oral. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es justamente de 4 puntos del numeral del catecismo de Juan Pablo II, en donde se habla de del cuádruple sentido de la escritura. ¿Alguna vez has oído, Santi, de la disputa de, no sé, quién es la hija de Sión? No, es la iglesia. No, es María. Mm. Apocalipsis 12. No, es la iglesia. No, es María. No, es Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Y católicos que se pelean entre ellos porque dicen, no, es que es la iglesia. No, no, es que es María. No, es que es la iglesia. Como si fuera uno u otro. Y hoy lo que vamos a ver es justamente por qué en los padres de la iglesia hay esta diversidad de explicaciones que para el protestante le parece contradicción. No se Mm. ponen ni entre ellos de acuerdo de María, porque unos dicen acá que es la iglesia y otros dicen allá que es María. Vamos a ver, y al igual que le hemos demostrado a los protestantes con la disciplina del secreto, que existe la tradición oral y que justamente es la que contiene los sacramentos y las doctrinas que los protestantes niegan de los católicos, vamos a ver que también existía una perfecta armonía entre aquellos padres de la iglesia que interpretaban literalmente un pasaje de la escritura, aquellos padres de la iglesia que lo aplicaban, por ejemplo, a María, y aquellos padres de la iglesia que lo aplicaban, por ejemplo, a la iglesia, o aquellos padres de la iglesia que aplicaban ese mismo pasaje para hablar de nuestra alma, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver es eso, y si me permitís poner en la pantalla Sí, cómo no. la Quiero presentación. avisarle a la gente, tenemos casi 1000 personas conectadas en vivo. Un abrazo para todos los que están conectados. Dice Isabel, Santi, ¿subirás luego el video de hoy? Sí, claro, quédense tranquilos de que toda la entrevista que estamos haciéndole a Leo Abdala el día de hoy, luego la voy a volver a subir como video subido, ¿está bien? Y solamente va a estar esa parte porque el stream es más largo y tiene muchas otras partes, ¿está bien? Entonces, lo que hago es quitar el stream y luego subo solamente esta charla con Leo Abdala. Así que si pueden poner like, si pueden suscribirse, aquellos que no están suscritos, si pueden comentar constantemente en el chat, los moderadores están poniendo el canal de Leo Abdala, El Depósito de la Fe, para que vayas y te suscribas a él. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos ya 1000 personas. Un abrazo enorme para todos los que están conectados. Leo, ahí está, mira. Muy bien. Y por cierto, si alguien quiere profundizar sobre este tema, en mi canal tengo una lista de reproducción que se llama Hermenéutica o interpretación bíblica, mejor dicho, en donde profundizo aún más lo que hoy estamos explicando aquí. Porque hoy es un repaso introductorio, básicamente. Bueno, Catecismo de Juan Pablo II, numeral 115. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. 4 posibles interpretaciones de un mismo pasaje implica este numeral 115 del catecismo, ¿sí? Que un mismo pasaje puede tener un sentido literal, un sentido moral, un sentido alegórico y un sentido anagógico. Y luego los vamos a ir explicando. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza en la lectura viva en la escritura en la iglesia. Los protestantes mayormente hacen énfasis en el sentido literal, con su sistema histórico, gramático y literal. ¿Sí? ¿Y en qué se basa? Bueno, en dividir sujeto predicado, donde hay verbos, adverbios, sustantivos, artículos, tiene el artículo, no, está en neutro, está en pasivo, está en modo, ¿sí? Usando las reglas
de la gramática del idioma que se está estudiando. Básicamente, las reglas para entender una escritura o la Biblia de forma literal son en gran medida las mismas reglas del estudio de la gramática, ¿sí? Tratando de entender las palabras en su sentido natural. Pero con respecto al sentido espiritual, lo que dice la Biblia, que lo vamos a ver enseguida, es que el que te lo da es el Espíritu Santo. Y la diferencia es el Espíritu Santo. Y los padres de la iglesia confiesan, hasta el mismo apóstol, San Pablo, confiesa que no se puede entender la escritura si no se tiene el Espíritu Santo. Por eso, Santi, por eso no le explicaban los sacramentos a los catecúmenos, porque Qué al no buen estar punto ese, ¿eh? bautizados, claro, al no estar bautizados todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Iban a pisotearlas, los iban a menospreciar, corrían el riesgo de que se apartaran, de que apostataran, de que empezaran a burlarse de la iglesia, tal cual protestantes. Si los protestantes realmente Wow. tuvieran la plenitud del Espíritu Santo, tienen las gracias comunes. Obviamente un protestante tiene mucho más que un judío, porque el judío niega todo, y cuanto más negas, más se te quita. Ya vamos a ver un pasaje, porque Jesucristo cuando dijo, al que tiene se le dará y aún al que no tiene, lo que no tiene se le quitará, lo dijo justamente cuando habló de la interpretación de la Biblia. Es tremendo. Wow. ¿Sí? O sea, si vos agarrás y rechazás lo que enseñó el Señor Jesucristo de los misterios, se te va a quitar la poca capacidad de interpretación bíblica que tengas. Y si vos aceptás todo lo que enseñó el Señor Jesucristo en cuanto al tema de los misterios, porque Jesucristo lo dijo eso en el contexto de los misterios del reino de los cielos, se te va a añadir todavía más sabiduría. Y es la diferencia entre los polos opuestos, que son el judaísmo que no entiende ningún misterio, la iglesia católica que entiende todo, y los protestantes que están a mitad de camino creyendo uno pero rechazando otros. ¿Sí? Bueno, pasemos al numeral 116. El sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis. ¿Viste? Los protestantes que tanto hablan de la exégesis como el método más seguro para interpretar la escritura. Ok, estamos de acuerdo. En cuanto a lo que se refiere al sentido literal de la escritura, coincidimos con los católicos. Perdón, coincidimos con los protestantes. Descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Esto es importantísimo porque mientras que los protestantes tienden a negar el sentido alegórico, no, y como dije también cuando este señor Néstor me hizo un video tratando de armar un muñeco de paja, ¿vos lo viste el video ese? No, 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 la verdad que no. Hay contenido que no consumo. Ok, yo tampoco, pero bueno, me lo mandaron y tuve que reaccionar porque realmente era muy cómico. Yo había dicho en un video anterior que los protestantes no creen en el sentido alegórico de la escritura. Y este señor Néstor lo que hacía era construir un muñeco de paja diciendo que yo enseñaba que los protestantes no creen en ninguna alegoría. Y yo no dije eso, yo lo que dije es que no creen que toda la escritura tenga un sentido alegórico. ¿Sí? Estoy enseñando lo que enseña el catecismo, que no es que haya alegoría aquí, 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 y después para de contar, las alegorías del Antiguo Testamento son 50 porque hay 50 alegorías mencionadas en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hacen algunos protestantes de forma muy extremista, otros se animan a ir un poquitito más allá, pero muy difícilmente haya un grupo protestante que crea que todo el Antiguo Testamento tiene, además de un sentido literal, un sentido espiritual. ¿Sí? Eso pertenece a la Iglesia Católica, a los ortodoxos, y por eso somos tan parecidos. ¿Sí? Porque justamente hemos aprendido eso de los apóstoles y los padres de la Iglesia. Entonces, todos los sentidos de la escritura, el alegórico, el moral y el anagógico, se fundan en primero comprender correctamente el sentido literal. Y al entender el sentido literal, entonces se puede llegar a profundizar en los otros sentidos. Aquí está el peligro del modernismo, porque mientras que los protestantes tienden a negar, algunos más totalmente y otros más parcialmente, la existencia del sentido moral, anagógico y alegórico, los modernistas hacen lo contrario, niegan el sentido literal. Entonces Claro. Adán y Eva son ciudades o representan tal cosa, pero no son una pareja del primer varón y el primera mujer.
¿sí? Y el diluvio no fue un diluvio, y la torre de Babel no fue una torre, y así. Le niegan el sentido literal a la escritura. Pero el catecismo dice, tenés que entender toda la escritura con un sentido literal, y toda la escritura, bueno, por lo menos Antiguo Testamento, Evangelios y Hechos, doy testimonio de que los padres de la iglesia han hecho interpretación alegórica de esos grupos de libros. De lo único que todavía no he encontrado a nadie que haga interpretación alegórica es de las epístolas, ¿sí? Pero Apocalipsis, Hechos, Evangelios y todo el Antiguo Testamento, los padres en sus escritos hacen interpretación literal y alegórica de ellos. Pero todo se funda y parte del sentido literal, que tiene que ser bien entendido. Ahora el sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, dice el numeral 117 del Catecismo de Juan Pablo II, no solamente el texto de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Como protestante, Santi, vos entendías esto como la tipología. Claro. ¿Sí? Vos decís, Moisés, tipo de Cristo. Adán, tipo de Cristo. Adán el primer Adán, Cristo el segundo Adán. Y así construías al tipo que estaba en el Antiguo Testamento y el antitipo que estaba en el Nuevo Testamento. ¿Sí? La figura y la persona o elemento prefigurado. Porque podía no ser una persona. O sea, hay tipos del anticristo, tipos de María, tipos de Cristo, tipos de los apóstoles, tipos de Herodes, tipos de la iglesia. O sea, entonces los objetos y personas podían tener tipos y antitipos, pero no solamente los objetos y personas, también las doctrinas podían tener alguna forma de tipo, pero sucede que cuando se trata de doctrinas ya no se habla de tipos, sino que se habla de alegoría, sentido alegórico. ¿Sí? Entonces tenés que se puede decir que el cruce del Mar Rojo es tipo y figura del bautismo, pero se habla de que es una alegoría del bautismo. Se utiliza ese término, alegoría. Entonces, el sentido alegórico dice, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo, es decir, entendiéndolos a la luz de Jesucristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Y se puede ir a 1 Corintios 10:2, donde Pablo dice, ¿no sabéis que todos en el mar fueron bautizados? Sí, todos en el mar hemos sido, o sea, es como que lo aplica a él y a la iglesia. ¿Sí? Y después, y no solamente en el mar, en la nube. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? O sea, es el cruce del Mar Rojo y la nube que descendió, la nube de la Shekinah perdón, la nube que cubría a Israel durante su tiempo y que descendió sobre ellos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, porque son figuras, dice Pablo, del bautismo por agua y el bautismo por el Espíritu. ¿Sí? Primera de Corintios 10 habla de que, miren, aquellos fueron bautizados en el mar y bautizados en la nube, y después en su caminar por el desierto, menospreciando el maná, murieron en el desierto. ¿Y qué viene a decir luego el apóstol San Pablo en Primera de Corintios 11? Dice, miren que todos nosotros hemos sido bautizados en el mar, todos nosotros hemos sido bautizados en la nube, y ahora cuando peregrinamos en el desierto, no sea cosa que comamos indignamente del nuevo maná que es la Eucaristía. Porque los que comieron indignamente de la Eucaristía perecieron, dice 1 Corintios 11. ¿Sí? Entonces, traza un paralelismo, establece doctrina, porque el protestante te dice que no se puede establecer doctrina de la alegoría, pero sin embargo Pablo mira el libro de Éxodo y dice, bautizados en el agua, bautizados en la nube, en el Espíritu, caminaron en el desierto indignamente y prefirieron la carne antes que el maná. Listo. Y murieron y perecieron en el desierto. Cuidado que muchos ya han muerto y han sido enfermados y están debilitados por participar indignamente de la Eucaristía. Y traza el paralelo de todo lo que es el libro de Éxodo con la vida de cristiano. Es tremendo. O sea, está interpretando todo el libro de Éxodo alegóricamente. Todo el libro de eso alegóricamente. Y el protestante ni entiende esto. Yo se lo expliqué a mi pastor meses antes de hacerme católico y no lo entendía. No entendía que José pudiera ser un tipo de Cristo, no podía entender que Josué pudiera ser un tipo de Cristo. ¿Por qué? Y porque el Nuevo Testamento no se lo autorizaba.
No había ninguna mención del Nuevo Testamento que dijera, cuidado que tenemos que Jesús es el nuevo José o Jesús es el nuevo Josué. No, no lo dice. Entonces él me miraba con una cara, ¿qué me estás diciendo, Leo? ¿Qué cosa rara, por no decir herejía, me estás trayendo aquí? Claro, él me había recomendado en el Instituto Bíblico de esa iglesia que comprara y leyera este libro, en donde se niega el sentido literal de la escritura. Ya vamos a, perdón, el sentido alegórico de la escritura, haciendo alusión solamente a alegorías específicas en algún momento, pero no al sentido completo. Ya vamos a avanzar sobre eso, no me quiero anticipar demasiado. Luego tenemos, está el sentido alegórico, ¿ok? El Después, sentido... perdón, me quiero quedar un instante nada más acá en el sentido alegórico. También hay otro inconveniente en el mundo protestante, y es que hoy por hoy hay ciertas comunidades nacidas, surgidas del pentecostalismo, que van a hacer mucho hincapié en el sentido estricta y netamente espiritual de la Sagrada Escritura. Entonces, te viene un predicador y en un sentido alegórico te lee la Sagrada Escritura quitándole la importancia del sentido literal, estrictamente quedándose con un sentido espiritual. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que este individuo deberíamos pensar que interpreta correctamente el sentido espiritual de la Sagrada Escritura? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hoy por hoy hay una tendencia en ciertas comunidades evangélicas a leer la Escritura y espiritualizarlo todo. Espiritualizarlo todo. Son las comunidades neopentecostales. Eh, y la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la razón, o sí, cuál es la razón por la que deberíamos creer que esta persona interpreta correctamente el sentido espiritual de las Escrituras? Bueno, pasa lo mismo que ocurre con el sentido literal. O sea, el hecho de que vos entiendas literalmente la escritura no te garantiza que entiendas correctamente el sentido literal. Punto número uno. Con la interpretación alegórica pasa lo mismo. El hecho de que vos hagas una posible interpretación alegórica no significa que sea la correcta interpretación Exacto. alegórica. No está mal que se den cuenta de que existe un sentido alegórico. De hecho, en el video que hice ayer, que publiqué ayer en mi canal, hablaba de Filón de Alejandría. Por cierto, como nota personal te lo recomiendo a vos como apologista, porque Filón de Alejandría es 20, 30, 40, 50 años, o sea, 50 años, nace 50 años antes de que Cristo empiece a enseñar la interpretación espiritual. Sí, él nace en el 20 antes de Cristo, entonces él nace 50 años antes de que Jesucristo empiece a entender, empiece a explicar la interpretación espiritual de la Escritura. Pero Filón, antes que Jesucristo, comienza a explicar y a sistematizar que la Escritura tenía un sentido espiritual y fue muy rechazado por los judíos, pero muy alabado por los cristianos, porque, por ejemplo, San Jerónimo escribe en su libro de Virus Illustribus, o Los Varones Ilustres, lo considera uno de los grandes hombres ilustres no cristianos. ¿Sí? Mirá, ¿Por qué? Porque Filón de Alejandría fue el que popularizó, descubrió y popularizó que la escritura tenía un sentido espiritual. Entonces, Filón agarraba y entendía el libro de Génesis a la par de literalmente, porque como judío creía en todo lo que enseñaban en las sinagogas, él agarraba y decía, bueno, el Génesis es como la historia del alma. Y es como que Filón descubría el sentido moral de la escritura, que es lo que vamos a hablar enseguida. Por eso digo, el sentido espiritual se subdivide en alegórico, moral y anagógico. Y ya vamos a entender qué es cada uno. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a este predicador o a estos predicadores pentecostales o es llamativo, neopentecostales? y perdón, pero también, dato de color, de los protestantes más de tradición confesional creen que estos otros grupos evangélicos, por interpretar así las escrituras, son herejes, ¿no? Entonces, dato de color, simplemente lo quería resaltar. Sí, sucede que mientras más atrás te vas en el tiempo, más capacidad alegorizante encontrás en las denominaciones. Mientras más hacia adelante te venís, o sea, más contemporáneo es un grupo, tiende a ser más literalista, a abandonar cada vez más la capacidad de entender las alegorías. Entonces, por ejemplo, tenés a los luteranos y a los calvinistas
que no se van a limitar a creer solamente en las alegorías explícitas del Nuevo Testamento, pero van a tener una capacidad limitada de comprender otras alegorías porque ellos no creen que todo el Antiguo Testamento tenga un sentido alegórico. Te vas a ir al siglo XVIII, siglo XIX y las sectas surgidas durante ese tiempo y vas a ver una tendencia a rechazar toda interpretación alegórica que no esté explícitamente mencionada en el Nuevo Testamento. Y te vas a venir a las sectas más contemporáneas aún, del siglo XX o XXI, y vas a ver que todavía son más estrictos en tratar de rechazar todo el sentido alegórico. Y a veces surgen grupos como los neopentecostales que se dan cuenta de este error, ¿sí? Y tienen la reacción pendular, ¿no? Se pasan de un extremo al otro. Entonces quieren abandonar la interpretación literalista, como hicieron los modernistas, que abandonan la interpretación literal y se pasan para espiritualizar todo. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenés el ancla de la interpretación literal, puedes decir cualquier burrada en la interpretación Exacto, alegórica y hacer quedar mal a la interpretación alegórica. Y eso lo usan los exacto. protestantes para agarrar y decir, mira, míralo al tipo este, no vamos a usar ningún peyorativo, míralo al tipo este, el pentecostal, el pastor pentecostal, mirá la barbaridad que se dijo con su interpretación literal. ¡Ah, los católicos! ¿Ves ellos que creen? Y claro, nos quieren meter en la misma bolsa y no tenemos nada que ver uno con los otros. Si nosotros Exacto. tenemos Sí. 2000 años de estar estudiando la escritura con los 4 sentidos. Bueno, los neopentecostales van a ser súper alegoristas, pero no tienen ese punto de referencia, ese ancla, que es el sentido literal. Ellos lo rechazan al sentido, no que no hayan ocurrido las cosas, pero no le dan ningún tipo de importancia al sentido literal de la escritura. Y él es tal y como vos decís, los neopentecostales le van a decir a los otros grupos protestantes, van a decir, ustedes están muertos espiritualmente porque no entienden el sentido espiritual de la Sagrada Escritura, ¿no? Y asumen de que, bueno, sus predicadores son los verdaderos intérpretes de este sentido espiritual, porque solo se puede entender el sentido de la Sagrada Escritura a través de lo que el Espíritu Santo le está dictando o guiando al predicador, ¿no? Es como vos decís, es un péndulo, se van de un extremo al otro. Así es, así es. Bueno, pasemos al sentido moral. Los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Esto es un poco similar, no es exactamente, pero es similar a lo que vos tal vez en algún mensaje o sermón cuando eras protestante diste bajo la aplicación espiritual. Está el sentido histórico donde Abraham es Abraham, Moisés es Moisés con su contexto, con sus personajes, y hablas del sentido histórico, las fechas, los lugares, los Claro, colores, la forma, pero después agarrás y decís, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Cómo me sirve a mí como claro. cristiano, como evangélico, ¿qué hago yo con el hecho de que Abraham tuvo que esperar, no sé cuánto, 15 años para ver el cumplimiento de su promesa? Ah, bueno, entonces ahí aparece la aplicación espiritual. Bueno, podemos sacar lección de lo que le ocurrió a Abraham aquí o de lo que le ocurrió a Jacob allá, y entonces trata de buscarse un sentido o una aplicación espiritual. Pero ¿qué es lo que sucede? El término aplicación espiritual en el protestantismo tienden a buscarlo a partir de aplicar espiritualmente el sentido literal, ¿sí? Pero acá hablamos de un sentido moral que no está explícito en la interpretación literal. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es Sí, lo mismo agarrar y decir, eh, tratemos de hablar, no sé, del templo. A ver, las medidas del templo. ¿Y qué lección sacamos de las medidas del templo? Y no sé, qué sé yo. A ver, digamos como que Dios es un Dios de orden, ¿sí? El templo tiene medidas y Dios no deja cabo suelto. Entonces en tu vida no tenés que tener cabo suelto. Bueno, también estás sacando una aplicación espiritual, pero basada en los datos literales, ¿ok? Pablo va mucho más allá de eso y dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. Ah, pará, estamos hablando de otro nivel totalmente distinto de aplicación espiritual basado en entender espiritualmente al templo. Te das cuenta que no es lo mismo sacar una lección espiritual a partir de las medidas del templo y diciendo que Dios es un Dios de orden y que no deja cabos sueltos, agarrar y decir, no, para, vos sos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? En tu corazón hay culto,
cuidado de no meter fuego extraño, cuidado de no meter ídolos, ¿sí? Entonces son dos niveles, aunque ambas son aplicaciones espirituales para nuestra vida cotidiana, son dos niveles completamente diferentes de interpretación. Uno basado en el sentido literal y otro en espiritualizar el templo, sin negar que fuera un templo real. Porque cómo podés luego agarrar y decir que si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, si no es porque te basas en la historia de que Dios luego destruyó a los pueblos que destruyeron el templo de Dios, ¿sí? Entonces, el sentido moral es los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo cuando entiendo que me están dejando lecciones de cómo debo caminar, ¿sí? Cómo debo comportarme para alcanzar santidad, ¿sí? Tiene que ver con la santidad, el sentido moral. Entonces fueron escritos, como dice 1 Corintios 10, para nuestra instrucción. 1 Corintios 10 recién lo citamos, ¿no? Donde él alegorizaba todo el libro de Éxodo para mostrar cómo el caminar de Israel por el desierto prefigura a la iglesia. Y dice, eso fue escrito para nuestra instrucción, ¿sí? No para la instrucción de Israel meramente, como van a decir algunos de los libros que tengo acá, que ya voy a mencionar, ¿sí? Luego también Hebreos 3, 4 al 11 dice algo similar, los pueden buscar si quieren. Luego aparece el sentido anagógico, y este fue el que más me costó entender, porque no encontraba nada parecido en mi cajón de teología protestante. Cuando yo leí esto del sentido anagógico, no me cuadraba y tardé algunos meses en que me cayera la ficha. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce, anagoge, por eso sentido anagógico, hacia nuestra patria. La iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Es decir, cuando algo nos ilustra cómo es en el cielo las cosas, entonces podemos decir que estamos usando el sentido anagógico, o sea, dentro del mundo de la interpretación espiritual, centrarnos en el submundo del sentido anagógico. Pero me anticipo un poquitito. ¿No dijimos que el templo es figura de nuestra alma? Sí. ¿Por qué dice Pablo que la iglesia es el templo de Dios? ¿En qué? ¿Nos ponemos de acuerdo, Pablo? ¿El alma es el templo o la iglesia es el templo? ¿Cómo es la cosa? Es una contradicción. Y vendrían los judíos a decir, ¿vieron cómo se contradice? Los protestantes no van a decir que nos estamos contradiciendo, pero no van a ser capaces de darse cuenta. Explicar, claro. No van a ser capaces de darse cuenta de que Pablo ya está haciendo alusión a tres sentidos de la escritura. El sentido literal, porque él cree que el templo fue un templo. El sentido moral, porque él está aplicando el templo a nuestra alma, ¿sí? Y el sentido anagógico, diciendo que el templo, bueno, acá lo confundí. Acá diciendo que el templo es figura de la Jerusalén celestial. O sea, que el templo nos ilustra algo, algún aspecto de la figura celestial. Y ahora sí, con lo que me salteaba, pasa que no lo puse acá como ejemplo, lo tengo más abajo en el documento. El templo también es figura del sentido alegórico, cuando lo aplica a la iglesia. O sea, el mismo pasaje, el mismo templo, Pablo lo aplica diciendo, nosotros, cada uno, somos templo del Espíritu Santo. El templo es figura del templo celestial, ¿sí? Entonces, cuando dice, es figura de nuestra alma, está usando el sentido moral de la escritura. Cuando dice, es figura del templo celestial, está diciendo o está interpretando anagógicamente ese pasaje. Y cuando dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, o el templo del Espíritu Santo, está usando el sentido alegórico. Y ahí tenés que el mismísimo Pablo está citando al templo en su cuádruple sentido, literal, moral, anagógico y alegórico. Ningún protestante te va a mencionar eso en sus libros. Es más, hay uno de los libros acá que tengo, que quiero mostrarles enseguida, que explícitamente lo niega. Hasta lo llama por nombre, le llama la cuadriga medieval. Y trata
en sus elucubraciones, de refutar que existiera este cuádruple sentido espiritual que fue el que desencadenó las 97 tesis de Lutero con las que discutió con los escolásticos. ¿Sí? ¿Por qué discutía con los escolásticos? Porque Lutero no creía en el cuádruple sentido de interpretación de la Escritura. Y los intérpretes de la escolástica hacían uso intensivo de la interpretación alegórica porque la Iglesia cree que todo el Antiguo Testamento tiene un sentido alegórico. Entonces Lutero estaba en contra de la interpretación alegórica de la Escritura. A partir de eso produce sus 97 tesis. Esas 97 tesis se convierten en 95 tesis, las clavan en un papelito y voilà, protestantismo a la vista. Entonces, no me equivoco cuando digo que este tema de la cuadriga de interpretación o los 4 sentidos de interpretación de la Escritura son los que dan a luz el protestantismo, porque son los que Lutero no creía, son aquellas cosas contra las que Lutero luchaba porque creía que eran un abuso teológico de la Iglesia. ¿De dónde sacás tal cosa? ¿De dónde sacás tal cosa? No está. Lutero no creía en la interpretación espiritual de toda la Escritura, sino solamente en las cosas que el Nuevo Testamento le daba permiso para entender alegóricamente del Antiguo Testamento y tal vez alguna que otra más, ¿sí? Que hubiera podido creer o asimilar de su aprendizaje como católico. Pero justamente el no comprender estos 4 sentidos hacen que los católicos se aparten y apostaten y se vayan al protestantismo. Así como no creer o no conocer la disciplina del secreto hace que tampoco crean en la tradición oral y menosprecien todo lo que fue enseñado por siglos, desde los primeros siglos, en cuanto a la mariología, en cuanto a los sacramentos, al purgatorio y todas las otras cosas que estaban reservadas para explicarse mayoritariamente en la tradición oral. Y vos fíjate que te estoy dando, Santi, perdón que tome agua, lo que en mi opinión, y vos decís esto es un tirabomba, bueno, en mi opinión, el tema de la interpretación de la Escritura y el tema de desconocer la disciplina del secreto es lo que hace que los católicos se aparten y se hagan protestantes. Porque los protestantes, con el ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Basado simplemente en la interpretación literalista, sacan de la Iglesia Católica a muchísimos católicos que desconocen por completo estos temas. Sí, es cierto, es cierto. A ver, entonces, para hacer un repaso, los 4 sentidos de las escrituras son el sentido literal. El sentido literal es aquel sentido más obvio a la hora de leer, ¿no? Es aquel primer sentido que el autor le quiere dar a sus palabras redactadas en un documento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Después está el sentido espiritual que se divide en 3, que es el alegórico, el moral y el anagógico. ¿Estamos bien, verdad? Sí. Bien. El sentido moral es aquella enseñanza que se puede encontrar en los sucesos narrados por las Sagradas Escrituras que pueden tener una aplicabilidad hoy por hoy para mi vida, de tal manera que me permita a mí, por medio de dicho texto, vivir más plenamente y conforme al Evangelio la vida. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Bien. Sí. El sentido alegórico es el que en el protestantismo, en la hermenéutica del protestantismo, van a darle al tipo antitipo. Es aquella referencia del Antiguo Testamento que apunta a ciertas realidades como lo es la persona de Cristo, en Moisés, en David, que también, bueno, muchos protestantes van a negar, que también apuntan a la Virgen María, que apuntan a la Iglesia. Aquel tipo antitipo es el sentido alegórico. Tal y como lo enseñaba Pablo, todo aquello del Antiguo Testamento es sombra de la realidad del Nuevo, ¿no es cierto? De la plenitud que alcanzamos en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? La alegoría es un poquito más amplia que la tipología, pero básicamente para que se pueda entender. Ok, sí. Ok. Y el sentido anagógico es aquel que nos indica la conducción, la dirección, hacia dónde nos dirigimos a esa realidad eterna. Exactamente. Ok, bien, fantástico. Okay, ahora viene, si esto fue interesante,
Ahora vamos a ver la fundamentación y los ejemplos. A ver, dale, dale. Ahora vamos entendiendo. Todos juntos, camino a lo eterno, dice Sonia. Lo anagógico es el camino a la eternidad. Es, a ver, para entenderlo mejor, porque calculo de que puede haber gente, como me pasó en su momento a mí, eh, que puede llegar a confundir o a no divisar la frontera entre lo alegórico y lo anagógico. Quizás eso es el que puede uno llegar a confundir. Lo A mí me anagógico, pasó. entonces, ok, lo anagógico entonces es aquello descrito en la Sagrada Escritura, aquella realidad terrenal o suceso ocurrido en el espacio-tiempo que describe la realidad espiritual, o que pretende describir la realidad espiritual, lo eterno. Lo temporal tratando de transmitir lo eterno, por así decirlo. Lo visible tratando de transmitir lo invisible. Lo material tratando de transmitir lo inmaterial. Y hacia eso nos conducimos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y el pasaje y me lamento no haberlo puesto porque me estoy dando cuenta ahora, el pasaje que podríamos utilizar para explicarlo es que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Allí Dios nos está diciendo por medio del apóstol Pablo, las cosas creadas son una prefiguración de lo invisible de Dios. Pablo nos está diciendo, muchachos, hay un sentido anagógico en la escritura, en la creación, no solamente en la escritura, en la creación que es parte de la revelación no escrita, ¿sí? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Perdón que cite de memoria la Reina Valera, que es la que tantas veces uno leyó y después uno no se la puede sacar de la cabeza. Pero se entiende que hay un salmo, creo que el 19, el que dice eso. Mira, este es el pasaje al que estás haciendo referencia. Perdón. Es el pasaje que estás haciendo referencia, de Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante. Porque las cosas invisibles de Él, esto es lo que estaba diciendo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, aquello que es invisible, eterno y no es alcanzable bajo recursos humanos, se hacen claramente visibles a través de aquellas cosas creadas, ¿no? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, dice. ¿Por qué? Porque ahí está toda la cuestión, ¿no? Está claramente expuesta delante de nuestros ojos. Nadie tiene excusa. Así es. Bueno, ¿seguimos, Santi? Sí. Ok. Perdón. Ahí Poneme de estamos. nuevo, please, Ahí estamos. Lucas 24-27 dice Jesús y los discípulos de Maús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y acá, como protestante, jamás me puse a pensar, claro, es cierto, como protestante yo creía, decir, bueno, Jesús habrá tomado alguna profecía de Génesis, alguna profecía de Éxodo, alguna profecía de Deuteronomio, pero nunca me puse a pensar que si de las 300 profecías o más de 300 profecías que yo como protestante conocía que Cristo cumplió en su primera venida, estaban repartidas por todo el Antiguo Testamento. Eso debería haberme puesto a pensar que en realidad todo el Antiguo Testamento, no solamente esas 300 profecías, todo el Antiguo Testamento debió haber tenido una interpretación alegórica. Yo no me di cuenta como protestante de eso. ¿Sí? Pero Jesús dice que comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, y como dicen otros pasajes, les explicaba también los salmos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Mostrándoles el sentido alegórico de las escrituras. ¿No ardían nuestros corazones? Dicen los discípulos de Maús, después de eso. Ardían nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es como que les estaba volando la cabeza Jesús al explicarles que la Biblia no solamente tenía un sentido literal, sino que toda la escritura hablaba de él en un sentido también alegórico.
Bueno, Bueno, fíjate, perdón por la referencia que voy a emplear, pero la acusación que hacen escépticos respecto al surgimiento del cristianismo, ellos las hacen con el objetivo de mostrar que el cristianismo no está justificado. Y nosotros no vamos a estar del todo en desacuerdo con la acusación que se nos hace, pero vamos a entender que hay una justificación a diferencia de ellos para estas acusaciones. Por dar un ejemplo, Antonio Piñero, filólogo, agnóstico, que por lo general combate lo que esencialmente el cristianismo predica, por dar un ejemplo, la resurrección de Jesús, Antonio Piñero va a decir que el surgimiento del cristianismo se debe a una interpretación o reinterpretación, mejor dicho, de los textos del Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo es? Él dice de que bueno, el surgimiento del cristianismo se debe a una exégesis nueva, novedosa, que se le da a las Sagradas Escrituras para nosotros Antiguo Testamento. Y no va a estar del todo equivocado, porque claro, es la persona de Cristo que viene a alumbrar los corazones de los apóstoles, revelando el sentido alegórico espiritual de todas aquellas sagradas escrituras que los judíos tenían desde hace tanto tiempo. Y en muchas ocasiones, no en todo, pero en muchas ocasiones, el cristianismo va a interpretar de forma novedosa lo que los judíos interpretaban basándose en las mismas escrituras. Ahora, ¿está justificada esta novedosa interpretación? Sí, ¿por qué? Porque es Cristo, Dios hecho hombre, aquel que la revela a los santos apóstoles, y estos son aquellos que lo comunican y edifican a la iglesia a partir de esta revelación dada por Cristo. ¿Estoy en lo correcto, Leo? has dado 4 martillazos en el mismo clavo. Les invito a todos a que vean el video de mi canal que se publica hoy a las 4 de la tarde, hora argentina, con Dante, en donde justamente hablamos de ese tema, Santi, de la etapa de transición que hay en el siglo I, desde una interpretación literalista propiamente de los judíos. Yo por causa de eso hablé justamente de Filón como el primer judío que hizo famosa la interpretación alegórica. Ayer grabé el video con Dante y se va a publicar hoy a las 4 de la tarde en mi canal. Y justamente mostramos eso, de el abanico, que no era la única interpretación, que había rabinos que interpretaban la escritura como la interpretamos los católicos, y justamente por eso, cuando Pedro predica con interpretación alegórica en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, se convierten por miles, porque no les estaba hablando de un sistema de interpretación que fuera desconocido. Sucede que quienes le creyeron, los que venían mayormente de la dispersión, porque era en la dispersión donde se utilizaba un poco el sentido alegórico, claro, de la escritura, mientras que los judíos de Jerusalén tendían a ser mucho más literalistas. Entonces los literalistas crucificaron y mataron a Jesucristo y lo rechazaron y les costaba muchísimo creer en Jesús. Pero los judíos que venían del mundo, que venían del helenismo, que habían sido influenciados por Filón y que habían conocido la interpretación alegórica, ellos fueron los que mayormente creyeron. Y no es casualidad que Jesucristo haya tomado 11 apóstoles de Galilea, región altamente helenizada, aunque no completamente helenizada, y el único judío que traicionó a Jesús fue de Jerusalén, que era Judas. ¡Wow! ¿Sí? Ese es un 11 judíos, 11 judíos, no digo helenistas, pero conocedores de la interpretación alegórica, porque en su sinagoga se predicaba y se explicaba con interpretación alegórica, que creyeron y sus apóstoles los tomó de allí. Mientras que el que era literalista y creía, como celote que era, que debía haber un mesías político, militar, y que debía tirar bombas sobre todo a Jerusalén para derrocar a los romanos y a los gobernantes saduceos, ese fue Judas. Y cuando vio que Jesús entró para anunciar que lo iban a traicionar y que lo iban a matar, dijo, este no es el Mesías, y lo vendió por dinero. ¿Sí? Entonces, está todo relacionado, Santi. El literalismo bíblico te lleva a crucificar a Cristo. Totalmente. Totalmente. Es un bombazo, amigo. Es un bombazo eso. Recuerden, estamos con Leo Abdala. Esta entrevista va a ser resubida a nuestro canal, ya editada y demás.
Así que no se desesperen si luego del vivo yo la quito. Recuerden siempre cómo procedemos en este canal. Bien, Leito, te sigo escuchando, amigazo. Bien, Juan 16:29. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Por qué? Porque a los judíos les estaba hablando por alegorías, usando la disciplina del secreto. ¿Sí? Les contaba como historias, ¿sí? El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Las bodas, ¿sí? El hombre de bodas, los amigos, había dos, un publicano y un fariseo, uno orando de pie. Les cuenta historias que no necesariamente algunas de ellas tienen que haber sido historias reales, no necesariamente, sino que son más bien historias que, como si fuera una fábula, enseñan una lección moral. ¿Sí? No digo que sean fábulas, ¿sí? Digo que a veces Jesús recurrió a contar historias que no eran necesariamente literales, ¿sí? Esa era la característica de cómo les enseñaba, pero dice, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. O sea, como que en algún momento Jesús empezó a hacer distinción entre la forma en la que les enseñaba a los judíos y que les enseñaba a sus discípulos. Después eso se refleja en la misa de catecúmenos, que se predica de una manera, y misa de los fieles, que se predica de otra. ¿Sí? No lo estamos inventando, lo aprendieron de Jesús. Lo que sucede es que en ningún comentario bíblico protestante te vas a encontrar estas cosas porque no las ven ni en figuritas, las ven pasar y ni se enteran. Mateo 13. Los discípulos se acercaron a decirle, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. Bueno, Santi, como decíamos, los judíos han construido un sistema interpretativo que sirve para construir casas de un piso, dos pisos, ¿sí? Los protestantes pueden aspirar a un edificio un poco más grande, pero la teología católica, porque Dios le ha concedido tener en abundancia, porque le creyó a todo el depósito de la fe, ¿sí? Quiero subrayar esto aquí, ¿sí? Como la Iglesia Católica le ha creído a todo lo que ha enseñado el Señor Jesucristo, se le ha dado y tiene en abundancia, y por eso la teología de la Iglesia Católica es tan enormemente superior a la teología del protestantismo, que se suele decir está mutilada, es una teología chata, desprovista de color, desprovista de hermosura, es solamente la estructura básica, plana, de lo básico y elemental del Evangelio, pero desprovisto de todo aquello que da la salvación concreta. Entonces, como no tienen los sacramentos que dan la salvación, ellos tienen que atribuir la salvación a la mera intelectualidad, a una mera fe intelectual. Asentí intelectualmente en el hecho histórico de Jesucristo y te vas a tener la salvación. Mientras que la Iglesia Católica dice, no, la salvación viene por medio de los sacramentos. Si no tienes los sacramentos, más vale que tengas una santidad enorme, ¿sí? Porque aunque es posible que te salves fuera de la iglesia sin los sacramentos. Más vale que haya una buena excusa. Claro, va a tener que ser el Gardel de los santos, más santo que Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema de que al no entender lo que tenían se les quita. Los judíos rechazaron todo y se les quitó todo. Ya dejaron de ser los guardadores del depósito de la fe, de la escritura. Eso fue trasladado por completo a la iglesia. Los protestantes la entienden a media y por eso es que tienen una fe recortada, mutilada, que entiende parcialmente el cristianismo y ellos quieren entender que es el cristianismo total, el evangelio puro, sincero, incontaminado. ¿Sabes cuántas veces escuché eso en las herejes del primer siglo? Herejes que decían de los discípulos apostólicos, dice, ustedes tienen un evangelio contaminado, nosotros los gnósticos tenemos un evangelio incontaminado y puro. Es igualito que los protestantes, igualito. Pero bueno, ¿por qué? Porque a vosotros, a la Iglesia Católica, se le ha dado comprender los misterios del reino de los cielos, pero ni a los protestantes ni a los judíos, a unos a medias y a otros en nada. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, y está hablando del contexto de lo que entienden y lo que no entienden de la interpretación bíblica, aún lo que no tienen, aún lo que tienen, lo poco que tienen, se les quitará.
Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, con el oído oiréis, pero no entenderéis. Con la vista miraréis, pero no veréis. Sigan con la sola escritura los protestantes, porque lo único que hacen es atribuirse la cita de Isaías sobre ellos. Bueno, Mateo 13, Santi. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes con parábolas y no les solía hablar nada sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, abriré mi boca con parábolas, parábolas, o sea, alegorías. ¿Sí? Abriré mi boca con alegorías y proclamaré las cosas que estaban ocultas. Estaban, Santi, Mm. están en la escritura, pero estaban ocultas. Ese es el problema. No, no me vengas con esto de dónde está en la escritura, porque es como agarrar y decirle al ciego, anda a buscar la moneda en la esquina que se me cayó. No tiene ojos para verlo, está oculto de él. ¿Sí? Tendrá sentido del olfato, tendrá sentido del tacto, tendrá sentido del gusto, pero no tiene el sentido de la vista. Entonces está, pero le está oculto. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 15, 3 al 4, pues tampoco Cristo buscó su complacencia, antes bien, como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí, porque las cosas que ya están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. Interpretación moral se podría decir, ¿no? Claro. Hay una interpretación moral tras las escrituras del Antiguo Testamento. Y digo eso porque, como te dije, hay libros que yo voy a mencionar enseguidita que niegan que tengan un sentido moral, diciendo literalmente, no se tiene que agarrar y decir, podemos sacar como enseñanza del Antiguo Testamento tal o cual cosa. ¿Vos podés creer que alguien pueda negar semejante cosa? Bueno, hay protestantes que son en libros de cabecera de institutos bíblicos que te enseñan eso. Segunda Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando, y esto lo añadí yo acá, para que se entienda, cuando en las sinagogas leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, cuando se convierten, porque es lo que viene a decir el texto que le sigue, dice, cuando se conviertan, cuando reciban el Espíritu Santo, el velo se les quitará. Pero mientras tanto, van a seguir con la venda sobre sus ojos que no les permite ver los misterios que enseña la Iglesia Católica. Y recordemos que es el apóstol Pablo, cuando enseña a los Corintios, que dice que la Iglesia es administradora de los misterios. Misterios que los protestantes parcialmente creen, algunos sí, otros no, y que los judíos del todo niegan. Volviendo al pasaje anterior, este velo que tiene que ser quitado es el que impide que se pueda entender el sentido más profundo del mensaje en la Sagrada Escritura, ¿no? Sí, Es, justamente porque dice que se necesita el Espíritu Santo para poder hacerlo. pero fíjate qué interesante que es, porque cuando hablamos del protestantismo, el protestante por lo general va a levantar la Biblia como aquello que tiene que estar en lo más alto, y muchos con buenas intenciones van a querer honrar a la Biblia y darle el lugar que ellos consideran que se merece, que es el único, y se van a perder quizás lo más rico de la Sagrada Escritura. Las Sosteniendo perlas. esa la perla, claro, lo más rico del mensaje de la Sagrada Escritura, se lo van a perder por rechazar el sentido espiritual de la Sagrada Escritura, por este literalismo sin sentido que justamente profesaban aquellos que rechazaron al Señor, aquellos que negaron el mensaje de Cristo, ¿no? Qué contradictorio que termina siendo, ¿no? Para ellos. Totalmente, totalmente contradictorio, Santi. Y ¿sabes qué? Quiero que veamos en los padres de la iglesia porque siempre el protestante va a decir, bueno, pues esa es tu interpretación. Bueno, pero como hemos dicho 1000 veces en mi canal, nosotros los católicos seguimos la línea interpretativa de los padres de la iglesia porque eran católicos apostólicos romanos y no protestantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que enseñan los padres de la iglesia respecto de si existen o no existen estos sentidos espirituales o si es un invento de los católicos durante el siglo XVII, XVIII, XX, XV. No, vamos a ver, dice la Catena Áurea.
recogiendo el comentario de la glosa, que era una especie de comentario bíblico de toda la escritura que había en la época medieval. Los tres hombres que ofrecen a Dios sus dones representan a sus pies las naciones venidas de las tres partes del mundo. Mientras abren sus tesoros, hacen salir del fondo de su corazón, fíjate cómo hace a referencia al alma, ¿no es cierto? A la aplicación espiritual, individual, la confesión de fe, dice. Lo hacen en la casa para enseñarnos que no debemos publicar los tesoros de nuestra alma. ¿Sí? O sea, y entonces todo esto acá está haciendo una interpretación, ¿qué sería? Moral, porque está aplicando los tres reyes magos, por así decirlo, los tres sabios de Oriente, ¿sí? Está aplicándolos de una forma moral. Anda a tratar de encontrar un protestante que te haya sacado esta explicación de, Sí. de los tres sabios, ¿sí? De que no lo encuentran. ¿Por qué? Porque ellos no creen en este tipo de interpretaciones. Pero la glosa, usando la cuadriga espiritual, sí lo hace, dice. Y ofrecen tres dones. Esto es la fe en la Santa Trinidad. ¿Ah, qué? ¿Los tres reyes magos hablan de la Trinidad? ¿De qué me estás hablando, Leo? ¿De qué me estás hablando? Hoy a la mañana estaba leyendo un comentario de un hermano que puso en un video que decía que cuando dice Dios de Isaac, Dios de Jacob, perdón, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, hace referencia a la Trinidad. Y yo decía, sí, puede ser, pero claro, ahora me acuerdo de esto, y dice, claro, bajo la perspectiva de la interpretación patrística, en su sentido moral, sí podría estar hablando de la Santa Trinidad, o en su sentido alegórico, podría estar hablando de la Santísima Trinidad. Pero dice también, mira, es que es interesante, ¿no? Habla del alma, habla de la teología, ¿sí? Y dice, también puede entenderse, o sea, está dando a entender que hay múltiples formas de entender este pasaje. También puede entenderse, no solamente que habla del alma y del corazón, que habla de la teología y de la Trinidad, sino además que también puede entenderse de sus tesoros abiertos que ellos ofrecen, que son figuras, y acá lo confiesa explícitamente, de los tres sentidos de la Sagrada Escritura: el histórico, el moral y el alegórico. Y acá el alegórico lo está englobando como que es también el anagógico. ¿Por qué? Porque, como dijimos, esto tiene que ver con cómo lo agrupes, ¿sí? Luego hay otros padres de la iglesia que sí dividen entre anagógico y el espiritual. O sea, todos mencionan en algún momento el moral, el alegórico, el anagógico, pero no todos lo terminan agrupando de la misma manera, ¿sí? Pero todos confiesan que existen, atendamos a esto, al múltiple sentido de interpretación de cada pasaje de la Escritura. Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, en su comentario a Mateo, la homilía 17. Santo es el bautismo, habla de un sacramento. La gracia que se concede por medio del sagrado cuerpo, habla de otro sacramento, la Eucaristía, de nuestro Señor Jesucristo, y otras del mismo orden. Está hablando de todos los otros sacramentos, que los llama misterios. Los misterios de la verdad son las perlas. O sea, está confesando la disciplina del silencio, ¿no es cierto? Los misterios, los sacramentos, bautismo, Eucaristía y otras de la misma categoría, son las perlas de las cuales habló el Señor Jesucristo. Porque así como las perlas, cuando están en las conchas, se encuentran en lo profundo del mar, así los misterios divinos se encuentran en la profundidad del sentido de las Sagradas Escrituras. Wow. Protestante literalista, unas cuantas cachetadas para que despabiles. ¿Sí? No digas que los padres de la iglesia son protestantes cuando Dios te está enseñando que la escritura tiene múltiples sentidos de la escritura, que cree no solamente en el sacramento del bautismo y la Eucaristía, sino también en otros del mismo orden, sino que además cree en la disciplina del secreto, San Juan Crisóstomo, y que te dice que además no las vas a encontrar en la interpretación literal. Protestante que buscas barquitos flotando en la superficie, tenés que buscar submarinos. El famoso ¿dónde está eso en la Biblia, no? Totalmente. Totalmente. Por eso te digo que la disciplina del secreto
tiene que ver íntimamente con la interpretación alegórica, porque una va de la mano de la otra. Claro. Disciplina del secreto, tradición oral, interpretación alegórica, no son conceptos aislados, están todos íntimamente relacionados. Es que, en definitiva, nosotros podríamos decir que Jesús, luego de su resurrección, fue mucho más claro con los apóstoles a la hora de enseñarles la forma en la que deben interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Por Sí, qué? Porque el Señor Jesús, recordemos lo siguiente, dice que Jesús resucita y durante 40 días dice que se les estaba apareciendo a los apóstoles, revelándoles los misterios del reino. Eso dice la Sagrada Escritura, ¿no? O sea que Jesús, hay una enseñanza de Jesús que no quedó plasmada en la Escritura, que es esas enseñanzas durante los 40 días post-resurrección, antes de la ascensión a los cielos. Esas enseñanzas se basan en las Sagradas Escrituras, pero en su sentido más profundo y espiritual. Todo aquello que ya estaba en la Sagrada Escritura, pero que no todos podían ver. Jesús lo vino a revelar. A partir de esa enseñanza, los apóstoles empiezan a desarrollar su teología, la teología cristiana, más explicitada, anclada en la interpretación de las Sagradas Escrituras del mismo Jesús de Nazaret. Y la iglesia, ¿cómo conoce estas cosas? Por la Sagrada Escritura, pero por la interpretación que han enseñado los apóstoles que recibieron del mismo Jesús de Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Es más, te puedo añadir un poquito más, Santi. Pasa lo mismo porque el apóstol San Pablo dice que no estudió el Evangelio, y no digo el Evangelio de los 4 puntos históricos, ¿sí? Su encarnación, su muerte, su resurrección y su ascensión. Dice, el Evangelio y todo lo que conozco del Evangelio, dice Pablo, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claro. Papito, ¿dónde está eso en la Escritura? A ver, buscame cuál es la carta que le escribió Jesucristo para saber qué es lo que le explicó Jesucristo. O sea, no tenés ni la explicación que Jesús les dio durante 40 días a los apóstoles, porque Jesús estuvo 3 años y medio con los apóstoles y después en 40 días les resumió y les explicó y les reinterpretó todo el Antiguo Testamento. Pero con Pablo dice que estuvo años en el desierto explicándoles el Evangelio. Tuvo un discipulado personal con el Señor Jesucristo. Y ni lo uno, ni lo que ocurrió en los 40 días tras su resurrección, ni lo otro, que es lo que Jesús le reveló mientras Pablo estaba aprendiendo en el desierto de Arabia, ninguna de las dos cosas está escrito en ningún lado. ¿Por qué? Por la disciplina del secreto. Por la disciplina del secreto, porque eso estaba en la tradición oral. Y esas ausencias enormes que tenés de revelación de palabra de Dios, porque fue Jesucristo el que lo dio, es palabra de Dios que no quedó escrita, pero quedó en la tradición oral. Chupate esa mandarina, protestante. Ah, pero sola escritura. Yo el otro día escuchaba a alguien que decía Jesús era sola escritura. Si no escribió nada. No, pero los apóstoles eran sola escritura, no, campeón. No. Imagínate un apóstol encontrándose en un canal de YouTube de estos muchachos diciendo, pero imagínate el apóstol Pablo, disculpen, yo fui educado por el mismo Jesús durante, ¿cuántos años? Durante 3, 4 años, 3, 4 años, ¿no? Creo que estuvo 3 años en Arabia. A mí me reveló el mismo Jesús el sentido, eso que me reveló Jesús, ¿no es palabra de Dios? No, ¿quedó escrito? No, mirá, te soy honesto, no quedó escrito. Y entonces no es palabra de Dios. Y entonces vos esas enseñanzas de Jesús que no quedaron escritas, las tenés que evaluar a través de lo que quedó escrito. ¿Te imaginás a alguien analizando las enseñanzas de Jesús a través de lo escrito solo porque son sola escritura? No tiene ningún sentido, amigo. No tiene sentido. Pero bueno, para hacer un edificio, ingeniería, para hacer una casita para el perro y bueno, clavo y martillo. Y los protestantes con su clavo y martillo y los católicos con la ingeniería. Bueno, San Dionisio Areopagita, carta al obispo Tito, capítulo 1. Por cierto, por cierto, acá no estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de Tito, el discípulo apostólico del apóstol Pablo, ¿sí? Y San Dionisio era amigo, ¿sí? Porque eran Mira. obispos, ambos amigos y discípulos de San Pablo. Por cierto, dice, San Dionisio, obispo de Atenas, San Dionisio, obispo de Atenas, escribiéndole a Tito, obispo creo de Creta, si no me falla la memoria.
Por cierto, he pensado que era conveniente que yo te lo explicara lo mejor que pudiera a ti y a otros obispos, ¿no? La gran variedad de símbolos sagrados con que se representan los misterios de Dios. Y aquí vienen los protestantes. Pues si no se entiende su simbolismo, no son invenciones de una increíble y monstruosa fantasía. Decime, Santi, ¿es que acaso no han venido diciéndote los protestantes muchas veces que se han metido en tu canal a decirte que es monstruosa fantasía lo que ustedes hacen con los sacramentos? Bueno, si no entienden el simbolismo de la escritura, como lo entiende Tito, Pablo, San Dionisio, San Bernabé, San Pedro, todos los apóstoles y los discípulos apostólicos, van a decir que lo que entendemos los católicos son monstruosidades. Lucas diciendo la ¿Dónde está eso en la Biblia, Pablo? Bueno, entiéndase entonces cómo entre los discípulos apostólicos daban clara señal de que debía comprenderse muy bien la simbología de la interpretación alegórica, porque dice que hay una gran variedad de símbolos sagrados que si no se entiende, la doctrina católica termina pareciendo una monstruosa fantasía, una corrupción del evangelio puro, como dicen los protestantes. También San Dionisio Areopagita, en su escrito La jerarquía celeste, porque San Dionisio Areopagita, haciendo uso del sentido anagógico de la escritura, dice que la iglesia y su estructura jerárquica refleja la estructura jerárquica del cielo. Por eso el título del libro sobre la jerarquía celeste. ¿Sí? Y no es extraño que, mirá lo que dice, elevemos nuestra mirada en la medida posible a las luces que nos ha otorgado el Padre de las Sagradas Escrituras y consideremos, en cuanto nosotros somos capaces, las jerarquías de las inteligencias celestes que ellas nos revelan de modo simbólico y anagógico. ¿Sí? La jerarquía de la iglesia, ¿sí? La jerarquía de Israel, la jerarquía de la iglesia, ¿por qué son jerárquicas? Porque anagógicamente eran interpretadas para señalar cómo es la jerarquía de las cosas que hay en el cielo, hacia lo que tendemos. Como los protestantes no van al cielo, por lo menos la inmensísima mayoría, tienen una iglesia chata, sin jerarquía, sin magisterio, sin autoridades, cada cual es papa sobre sí mismo, niegan los sacramentos, niegan a los padres apostólicos, niegan lo que enseñaron los apóstoles, rechazan las enseñanzas de Jesucristo. Y claro, entonces, ¿a dónde van a tender si están rechazando todo lo que la Iglesia Católica quiere reflejar? ¿Sí? La Iglesia Católica cree que hay un sentido anagógico porque desde el primer siglo nos están enseñando los padres apostólicos que hay un sentido anagógico. Pablo dijo, la creación habla de las cosas invisibles de Dios. Acá San Dionisio habla que la jerarquía de la iglesia es reflejo de la jerarquía celeste. ¿Sí? De eso se trata el libro, o sea, no es que lo dice acá este versículo particular, sino es de lo que trata el libro. Y así podemos seguir. Miren la enseñanza protestante. Comparemos, Santi. A ver. José María Martínez, este libro, 600 páginas. Lo tengo. ¿Cómo estudié hermenéutica con ese libro, amigo? Me lo leí de pe a pa. Muy bien. Capítulo 3. Mira lo que dice. Métodos de interpretación bíblica. Dice, ni en la interpretación bíblica ni en ningún texto literario debe darse en principio por buena la teoría de la significación múltiple. Chavo, agarrate las trompadas con San Juan Crisóstomo, con todos los padres apostólicos que enseñaron que tenés un sentido anagógico, un sentido moral, un sentido alegórico. O sea, niegan, cual judíos, y no es casualidad, niegan cual judíos que tenga la escritura un sentido múltiple. Es decir, la idea de que un mismo texto se le puedan atribuir sentidos diferentes que permitan e incluso exijan interpretaciones diferentes. Para ellos solamente cuenta lo que haya en el sentido literal. Lectura eficaz de la Biblia. Gordon Fee. A mí este me lo hicieron leer cuando era hermano libre. En el Instituto Bíblico de los Hermanos Libres me hicieron leer ese. En el Instituto Bíblico, cuando era bautista, me hicieron leer este, el de Gordon Fee, lectura eficaz. Para los que, porque por lo general, viste que vienen y te tiran, lo que pasa es que vos nunca entendiste
la doctrina protestante, nunca fuiste protestante. Yo en la iglesia en la que congregaba, cuando enseñaba hermenéutica, enseñaba justamente hermenéutica con el primer libro que mostraste. Ese era Claro. mi texto base como para enseñar. De hecho, hasta el día de hoy lo podría mostrar en este preciso momento. Tengo PowerPoints basados en ese texto para enseñar hermenéutica. Claro. Así que Lo que pasa es que es lectura obligatoria. este libro tiene una menciona las alegorías, menciona el género Sí, alegórico, pero lo trata bajo la sección de hermenéuticas especiales y tiende a señalar de forma excluyente que si un texto es literal, no es alegórico, si es sí, 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 alegórico, no es literal. Entonces sí, sí, es sí. excluyente. Y lo que yo enseño, que es lo que la iglesia enseña, es que los cuatro sentidos no son excluyentes, no es uno u otro, sino que son confluyentes. Todo No, confluye en Cristo. recuerdo de hecho, como si fuera hoy, de hecho en las diapositivas que tengo armadas, recuerdo de que enseñaba, a la luz de ese texto, enseñaba de que la hermenéutica católica era un error. O sea, te presentaba cómo era la hermenéutica católica y después te explicaba por qué es que es un error la forma en la que los católicos se acercan a las Sagradas Escrituras, ¿no? Así que sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Así es. Bueno, este otro libro que decíamos, el de Gordon Fee, dice, todos los relatos del Antiguo Testamento no tienen el propósito de dar lecciones morales. O sea, este negaba la significación múltiple. Este niega el propósito de dar lecciones morales. O sea, Moisés, Abraham, Jacob, dejalos que sean para los judíos, para la iglesia no sirven para nada. ¿Sí? El propósito de los distintos relatos es decir lo que Dios hizo en la historia de Israel, no ofrecer ejemplos morales sobre la conducta correcta o incorrecta. Muy a menudo escuchará a la gente decir, lo que podemos aprender de esta historia es que no debemos hacer o decir, bueno, para, ¿cuánto tiene? 300 páginas debe tener esto. 277. Tiradas al piso 300 páginas con 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, no a ellos. A nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. Mira, una pedrada derribó al gigante de David, al gigante Goliat. ¿Sí? 300 páginas tiradas al piso por un versículo. Romanos 15:4. Como está escrito, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí porque las cosas que están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. No sé dónde sacó, qué comió, que le cayó mal realmente el día que escribió ese capítulo, Gordon Fee, porque realmente le pifió mal, pero mal y con ganas. ¿Cómo estudiar la Biblia? De Sproul, otro libro que estudié entre los bautistas, más de línea reformada, es este. También lo tengo, también lo tengo. En el capítulo 3 de Hermenéutica, la ciencia de la interpretación, en el párrafo Interpretando la Biblia literalmente dice, uno de los avances más importantes de la erudición bíblica durante la Reforma se ganó como resultado de la defensa militante, atención a esta palabra porque significa guerra, ¿sí? Defensa militante de Lutero de la segunda regla de la hermenéutica. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. O sea, Lutero, acá ya no es Gordon Fee, no es Sproul, no es José María Martínez, no es Juan de los Palotes, o sea, no está hablando de pastores contemporáneos. Está diciendo que Lutero enseñaba que debía rechazarse el sentido alegórico. Yo les dije en un principio del video que todo comienza cuando Lutero rechaza la cuadriga espiritual, le parecen abusos teológicos de la Iglesia Católica, compone sus 97 tesis con las que establece un debate con los escolásticos, son rechazados, eso fue en septiembre, ¿sí? Y un mes después, él filtra las 97, las convierte en las 95 y las clava en la tesis, en la puerta de su iglesia. Entonces, todo comienza por esta declaración de guerra de Lutero de no hay múltiple significado en la escritura, literal y para de contar. Y ocasionalmente, bajo hermenéuticas especiales, algún que otro pasaje con interpretación alegórica. ¿Sí? Pero luego vamos a los padres y la iglesia y nos damos cuenta de que ellos entienden la escritura como católicos.
porque son católicos, no son protestantes, no son reformados, no son bautistas, no son pentecostales, no son neopentecostales, no son testigos de Jehová, no son mormones, no, 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 son católicos apostólicos romanos que creen en los sacramentos, en el purgatorio, en la mariología, en la forma de interpretar de la Iglesia Católica. Tienen un magisterio y si no te gusta y no te atenés a lo que dicen los concilios, chau de patitas en la calle. ¿Sí? Eso no es una iglesia protestante, pero ni en figuritas. Dice también, la Biblia debe ser, entonces, que Lutero afirmaba que la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a su sentido literal. El término literal viene del latín litera, significando letra. Interpretar algo literalmente es hacer caso a la letra o a las letras. Interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. Y añadí yo acá como comentario, escrita por hombres y no inspirada, porque justamente lo que hace único a la escritura es que tenga un sentido oculto, en donde Dios es tan habilidoso que tras la interpretación literal puede escribir una interpretación alegórica o moral o anagógica, o peor aún, 4 a la vez, dando más grandeza todavía al significado más amplio del sentido de inspiración. Lo hace todavía mucho más milagroso, mucho más glorioso como libro inspirado. Dice, o sea, el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de la gramática, lenguaje, sintaxis y contexto. La Biblia es un libro muy especial, siendo singularmente inspirada por el Espíritu Santo, pero la inspiración no transforma las letras y las palabras o las frases de los pasajes en frases mágicas. Todos estos 3 libros, Santi, están negando que haya una cuadriga espiritual, de interpretación espiritual, cuádruple sentido. Y de allí que no podamos ponernos de acuerdo. Es mezclar agua con aceite. La respuesta católica, 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra de la que hablaba acá, ¿sí? Hacer caso a las letras, ¿sí? No de la letra, dice Pablo, sino del espíritu, porque la letra mata a los protestantes y a los judíos, pero el espíritu da vida. ¿Y de qué es lo que está hablando 2 Corintios 3:6? Es cuestión de ir a leer el contexto y te vas a dar cuenta de que está hablando de la interpretación espiritual del Antiguo Testamento que estaba oculta y que fue revelada a la iglesia por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, mostrando que justamente el cumplimiento de las profecías de Cristo se debía entender espiritualmente, no solamente literalmente. Ahora, volviendo creo que al libro este de Sproul, menciona la cuadriga espiritual y con esto cerramos, Santi. Él le llama la cuadriga medieval. Dice, la cuadriga era el método cuádruple de interpretación cuyas raíces comienzan con la historia de la Iglesia. Desde la obra de Clemente y Orígenes en adelante es común encontrar comentaristas bíblicos, aquí me quiero detener, insisten en enseñar que Clemente y Orígenes son los inventores del sistema alegórico, porque quieren echarle tierra. No, señores, San Bernabé, con la epístola de Bernabé, San Pablo, San Mateo en su evangelio, tenés a San Dionisio Areopagita, tenés a los padres apostólicos del primer siglo haciendo uso y abuso de la interpretación alegórica. Por ejemplo, San Clemente Romano, Papa, última década del siglo I, enseñando que la rebelión de Corea es figura de todos los cismáticos que se apartan de la iglesia y que serán tragados por el infierno. ¿Sí? Entonces, no, señores. O sea, agarrar y empezar a decir que la obra de Clemente y Orígenes, eso ya es meter sutilmente una mentira que los católicos no debemos creer. Los apóstoles ya predicaban con la interpretación alegórica. Pero bueno, desde la obra de Clemente y Orígenes en adelante es común encontrar comentaristas bíblicos que usan el método extravagante, lo califica, de alegorizar en su interpretación bíblica. En la Edad Media, el método cuádruple fue establecido firmemente. Este método examinaba cada texto, vamos a resaltar eso, Santi, cada texto en busca de 4 significados. O sea, si a veces nos falta tiempo para encontrar el sentido literal de cada pasaje, imagínate los que tenían que estudiar y buscarle 4. Bueno, así se estudiaba la Biblia en los católicos, buscando 4 sentidos de la Biblia. ¿Sí? El literal, el moral, el alegórico y el anagógico.
El sentido literal de la escritura fue definido como el sentido sencillo y evidente. El sentido moral, y todo esto es lo que está diciendo Sproul. O sea, seguimos leyendo lo que dice Sproul. El sentido moral era el que enseñaba a los hombres cómo comportarse. El sentido alegórico revelaba el contenido de la fe, es decir, las doctrinas, la teología, los sacramentos. ¿Sí? Y el anagógico expresaba la esperanza futura, hacia dónde tendemos, cómo será en el cielo. Así, por ejemplo, los pasajes que mencionaban a Jerusalén eran susceptibles de tener 4 significados diferentes. El sentido literal se refería a la capital de Judea, el santuario central de la nación. El sentido moral de Jerusalén es el alma del hombre. Esto de aplicar un pasaje al alma, ¿no? Como cuando recién leíamos en la Catena Áurea, que decía, estos 3 hombres representan, no sé, las actitudes del alma, ¿sí? Bueno, está explicando cómo se estudiaba la Biblia en el medievo, ¿sí? El sentido moral de Jerusalén es el alma del hombre, el santuario central del hombre, su corazón. El sentido alegórico de Jerusalén es la iglesia, ¿sí? La teología, el centro de la comunidad cristiana. Y el sentido, ¿dónde se me pasó? Y el sentido anagógico es el cielo, la esperanza final de la residencia futura para los hijos de Dios. Así, una sola referencia de Jerusalén podría significar 4 cosas. O sea, encontrás un pasaje en Jerusalén y lo podés entender de 4 maneras. Históricamente, como el alma, como la iglesia o como el cielo. Y todo ello, todas esas 4 cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Si la Biblia mencionaba que alguien había subido a Jerusalén, significaba que había ido a una verdadera ciudad terrenal, o que su alma subió al lugar de excelencia moral, o que deberíamos ir a la iglesia, o que algún día iremos al cielo. Miren cómo lo clasifica. Es sorprendente lo lejos que personas inteligentes pudieron llegar a un método tan raro de interpretación. Básicamente, el protestantismo no se puede poner de acuerdo con la Iglesia Católica, son agua y aceite. ¿Por qué? Y porque entendemos las cosas muy diferentemente. ¿Sí? Y nuestros sacramentos y nuestras doctrinas más profundas y las perlas que Cristo le encargó cuidar a la Iglesia Católica, las encontramos en la interpretación alegórica. Y acá, finalmente, para una pequeña comparación, ¿no? El protestantismo tiende a minimizar o eliminar los sentidos morales, alegóricos y anagógicos, o los renombra o los limita muchísimo. El modernismo tiende a eliminar el sentido literal de la escritura y al ignorar su sentido primario luego puede, mediante alegorías, hacerle decir cualquier cosa. Y por eso los modernistas, los sacerdotes modernistas, enseñan barbaridades todavía más absurdas que incluso un protestante. Vos escuchás a un sacerdote modernista y te causa más indignación de lo que enseña un protestante. ¿Por qué? Porque el protestante al menos se intenta anclar en el sentido literal de la escritura, mientras que el sacerdote modernista ha ignorado el sentido más importante, el sentido primario, que es el literal. Creer en el sentido literal solo produce errores, o sea, protestantismo. Pues en una mesa de 4 patas a la que se le amputan 3 de ellas, total o parcialmente, tendrá apariencia de cristianismo, pero estará incompleto. El modernismo elimina la pata principal de la mesa y el resultado es anarquía teológica, ¿sí? Y por eso, mientras que los protestantes pueden tener 10 herejías, los arrianos podían tener 2, una, luego tenés los nestorianos, luego tenés, y así, cada grupo se caracterizaba por tener 1 o 2 o 3 herejías, ¿sí? El arrianismo es un cúmulo de, perdón, el modernismo es un cúmulo de decenas de herejías. Por eso el Papa San Pío X lo catalogó en la Pacendi Dominici Gregis como el resumen de todas las herejías. Y lo que está presentando en el lenguaje que está usando es cloacas de casas que confluyen a un caño maestro de la cloaca vecinal, por así decirlo. Esa es la figura que está utilizando diciendo que es el resumen, es el resumidero de toda la cloaca, de todas las herejías que hayan habido. Todas ellas se suman y se sintetizan en el modernismo. Y así de repugnante
es como el Papa San Pío X tilda al modernismo. Por eso es que es tan, pero tan peligroso desconocer el modernismo, ¿sí? Y para no caer en esas doctrinas. ¿Por qué dice? Porque al perder el sentido literal e histórico, son como un barco a la deriva. El catolicismo, por el contrario, tiene la doctrina de la Biblia porque interpreta la Biblia como los apóstoles y sus discípulos. Terminamos, Santi. Qué pedazo de clase nos diste, Leo. Ahí vamos entendiendo mejor la relación entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición a través del magisterio de la Iglesia, ¿no? Ahí se le va entendiendo cómo estas tres patas se relacionan, están vinculadas la una de la otra, y quitar una de ellas lleva, no sé si a la destrucción, pero sí a la corrupción de lo que originalmente fue, ¿no? El sentido que originalmente se dio. Es extraordinario. Yo aprendí un montón de cosas, Leito. Me alegro mucho. A mí me llevó Señoras y tiempo aprender señoras, todo. estamos con Leo Abdala. Su canal es el canal de YouTube llamado El Depósito de la Fe. Vayan ahí, suscríbanse. Constantemente durante el stream se ha pasado el enlace al canal de Leo Abdala, canal de un hermano católico que es converso del protestantismo. Leo Abdala fue protestante muchos años, abandonó el protestantismo por un estudio sistemático y profundo de los padres de la iglesia, y estos han sido los resultados, así que les hiper recomiendo que vayan y se suscriban a su canal llamado El Depósito de la Fe. La verdad que fue extraordinario y todo empieza a tener sentido, ¿no? Todo va cayendo y empieza a tener sentido, y me parece que Fíjate, este fue Santi, el... fíjate, resumamos. Dijimos Jerusalén, puede ser la ciudad, puede ser el alma, puede ser la iglesia, puede ser la Jerusalén celestial. El templo puede ser el literal, puede ser el alma, puede ser teológicamente hablando la iglesia y anagógicamente hablando el cielo. Pero ¿y María? Porque los protestantes no la ven ni cuadrada, pero los católicos, algunas veces he escuchado, y yo me incluyo entre los que en algún momento de mi proceso de conversión no entendía si era María o la iglesia en algunos pasajes, la hija de Sión, es la iglesia, no es María, es la iglesia, es María, y me peleaba con algunos, y no, es que el cuádruple sentido, ¿sí? María ¿Qué como pasa en creyente, Apocalipsis 12? El famoso pasaje de la discusión: ¿es María, es la iglesia, es el pueblo de Israel, es la es los vecina de tres, la esquina de mi casa que me vende verdura? ¿Quién es? es los tres, según cómo lo entiendas. Si lo aplicas al alma, ¿sí? María es reflejo de nuestra alma, bueno, claramente ya es sin pecado, nosotros con pecado, pero debemos tender a imitarla, ¿sí? Como tender a imitar a Cristo, ¿sí? Entonces, en un sentido moral, se puede aplicar a María. En un sentido teológico, es la iglesia que es perseguida, ¿sí? Pero la iglesia es el nuevo Israel, ¿sí? Entonces, cada pasaje de la Escritura tiene un cuádruple sentido y todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Se acabó la discusión de si es la iglesia o es María o es Israel. Es la iglesia, es María y es Israel. Y eso para la Virgen Isa es hija de Sión, y para todos los otros pasajes con los que a veces hay disputas, a veces entre sacerdotes, que unos dicen que es uno, otros que es otro, y que no, y que vos sos tradicionalista, no, y que vos sos modernista. Y no, es que son los cuatro, son los cuatro Sí, sentidos de la sí. Escritura. Leo, no te quiero robar más tiempo, la verdad, casi 2 horas estuvo acá con nosotros acompañándonos Leo Abdala. Recuerden el canal El Depósito de la Fe, Leo Abdala. Espero que no pase tanto tiempo para volver a tenerte en el canal, amigo. Coordinamos, déjame prepararte algún temita así como Y este, esta porque no me gusta. tarde, 4 de la tarde, sale un video nuevo. Sí, similar, también hablando sobre hermenéutica, pero en este caso orientada a comparar nuestra hermenéutica con la de los judíos y por qué los judíos tienen un Mesías, o algunos de los judíos tienen un Mesías netamente político, militar, y ojo la relación que eso tiene con el hombre de pecado, que será el Mesías que finalmente aceptarán y que nos perseguirá. Así que interesantísimo el video, ya está grabado, lo edité y lo
voy a publicar ahora a las tardes, así que los recomiendo muchísimo. No porque sea mío, sino porque es un tema que está impresionante desde el punto de vista de lo que a mí me interesa. Y ahí también hay un anuncio de otro video, porque fuimos como sacando tela para Perdón, cortar. para aquellos que vean este video grabado y quieran ir, pero ya, o sea, no, esta tarde no va a ser más esta tarde porque capaz que lo ven de acá a 2 semanas a este video. El video, ¿cómo lo buscan? ¿Cómo está titulado? ¿Cómo va a estar para nosotros titulado? Buena pregunta, dame un segundito. Para todos aquellos que de repente, no sé, viste, ven esta entrevista que te estamos haciendo de acá a 15 días y esta tarde vos no sacás nada, viste, para ellos. Entonces, ¿cuál es ese video que vos ya sacaste hoy, 23 de septiembre? El título es ¿Cómo sería el Mesías judío, político y militar, o el Hijo de Dios hecho hombre? Con Dante Urbina. Bien. Bien, así lo tienen que buscar los que vean ya este video grabado, posteado quizás hace unos días, así lo tienen que buscar en el canal. El Depósito de la Fe, como es de Leo Abdala. Así que va a ser una bomba, yo lo voy a ver, Leo. Sí, te lo recomiendo y hay varias perlitas que dejamos como pendiente diciendo, che, esto estaría bueno profundizarlo. Le tiré la idea y Dante me dice, mira, no te preocupes que con Cruz Iniesta voy a hacer un video sobre eso. No me acuerdo, creo que me dijo dentro de 2 días más, el 25, en el canal de Dante. Y después otro tema más que tiene que ver con la resurrección, que dijimos con Dante, bueno, nos vamos a dejar, porque Dante ya no quiere saber más nada, ve al judío hasta en la sopa, estos últimos días está cansado de hablar del judaísmo, entonces dijimos, bueno, vamos a dejarte un respiro, un par de semanitas de tranquilidad y luego volvemos sobre este tema de la resurrección para explicarla, porque es que es distintivo el tema de la resurrección. Así que bueno, hay muchísimos temas para poder seguir aprendiendo sobre el tema de interpretación bíblica, porque todas nuestras diferencias, sea con el grupo que sea, surgen de la interpretación bíblica. Son diferencias que parten de la interpretación bíblica. Gracias, Leo. Gracias por la buena onda, gracias por tu amistad, gracias, esta es tu casa. Cuando quieras te pegás una vuelta, amigazo. Dios te bendiga mucho y a toda la audiencia. Muchísimas gracias y estamos al tanto. Chau, chau.